Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia y participación una vez más en la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, en estos espacios para ustedes, en estos webinars de educación de temas de interés. Primeramente les queremos dar un feliz nuevo año 2023, deseándole lo mejor para ustedes en todos los aspectos de su vida. Para darles unas pequeñas palabras para iniciar, esto es un evento gratuito, por lo tanto no se genera una certificación del evento. Estas charlas se graban y se publican en nuestras redes sociales, las cuales les invitamos a ser parte de nuestras amplias redes sociales. Dando inicio a la charla de hoy, tenemos a la autora y colega Mariana Calzada, la cual es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Químico Farmacéutico Biólogo. Cuenta con un diploma en Metodología de la Investigación y Estadística Inferencial por la misma universidad. La colega comenzó su carrera en Bristol Myers Squibb en el área de producción y luego se unió a Sanofi para trabajar con el equipo de farmacovigilancia, realizando actividades de procesamiento de casos, elaboración de PSUR, RMP y FBB. También ha trabajado en otras compañías como AstraZeneca en la misma área, sumando ya 6 años de experiencia en farmacovigilancia y actualmente se desempeña como Country Safety Head de Sanofi para el área de consumo. Como ven, es una colega farmacéutica con amplio recorrido de experiencia, en la cual usted disfrutará mucho de esta charla. Pero antes, quisiera darle la palabra a nuestra presidenta de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, Patricia Zuluaga, para unas palabras. Pati. Muchas gracias, mi querido Cristian. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro primer webinar de este 2023, un tema súper interesante y de mucha importancia. Muchas gracias a Mariana y bienvenida a la asociación y bienvenida a este espacio. Sé que va a ser una plática muy interesante para todos, un tema que si bien es de mucha relevancia, no es tan frecuentemente abordado en los diferentes eventos y razón por la cual quisimos tener la oportunidad de contar con Mari el día de hoy. Muchas gracias, sé que va a ser de mucho provecho. Te envío un abrazo gigante hasta México y para todos bienvenidos. Las dudas que vayan teniendo las pueden ir poniendo para que Mariana las pueda ir resolviendo al final, puede ser. Y pues nada, de nuevo bienvenidos a nuestras actividades. A los que son asociados, muchas gracias por su confianza y a los que no se han asociado aún, los esperamos para ser parte de esta familia farmacovigilante y de los diferentes comités. Cristian, muchas gracias por ser nuestro gestor de estas actividades, estás pendiente de todo. Quiero hacer el reconocimiento público y bueno, continuemos con la actividad. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Pati. Doctora Mariana, colega, el micrófono es suyo, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias por la presentación e igual por la invitación a la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Para mí es un honor que hoy nos estén acompañando. Bueno, voy a compartir mi pantalla y si alguien me puede confirmar si se ve. Esto queda atento. Sí. ¿Listo? Hacemos su pantalla en modo edición. Ok. Aquí ya lo vemos en modo presentación. Así es. Perfecto. Bueno. Pues antes de empezar con esta presentación, me gustaría hacer una declaración de conflicto de interés. Como ya saben, actualmente me desempeño para la industria farmacéutica. Entonces, me gustaría aclarar que las opiniones expresadas en esta presentación son únicamente responsabilidad y exclusiva mía y no representan la posición oficial de la empresa para la que trabajo o para las que he elaborado en el pasado. Bueno, creo que parte importante de cualquier charla es saber qué vamos a conocer. Y eso creo que nos motiva de repente a estar más atentos a este tipo de charlas. Bueno, en esta charla vamos a aprender acerca de los antecedentes históricos de los indicadores de farmacovigilancia, cuál es la importancia de su establecimiento, vamos a ver qué es un indicador, cuál es el objetivo de tener un indicador, qué características deseables deben tener estos indicadores, cómo se clasifican. Esta clasificación va a ser a partir del manual de la OMS, que ahorita ya veremos como documento de referencia, algunos ejemplos, cuál sería el proceso recomendado para la implementación de indicadores y bueno, algunas consideraciones posteriores a la implementación de ellos y juntos pues llegaremos a una conclusión.
Bueno, pues como antecedentes históricos. Cabe destacar que durante el periodo inicial de farmacovigilancia no se prestó demasiada atención al desarrollo de métricas para evaluar el desempeño del sistema de farmacovigilancia. Pero uno de los primeros intentos en desarrollar estos indicadores fue la evaluación integral del sistema de farmacovigilancia de la Comunidad Europea. Estamos hablando del año 2016 y se realizó a través de un informe de Fraunhofer. En este informe se dedicaron ciertos aspectos significativos a sugerir algunos aspectos clave o críticos de éxito para el desempeño de la unidad de farmacovigilancia. A pesar de que este esfuerzo es en 2006, el uso de indicadores del sistema de farmacovigilancia en un nivel más global es muy reciente. Entonces, otro de los documentos que podríamos referir es este llamado Indicator Based Pharmacovigilance Assessment Tool. Este fue desarrollado en Estados Unidos y el documento más grande de referencia que tenemos y en el cual vamos a basar hoy esta charla es el manual de la OMS de indicadores de farmacovigilancia, un manual práctico para la evaluación de los sistemas, que es el nombre que lleva hoy nuestra charla. Bueno, entonces voy a retomar un poco esta herramienta llamada IPAT. Esta está dividida en 5 grandes secciones. La primera se refiere a la evaluación de políticas, leyes y regulaciones, todo en materia de farmacovigilancia, la existencia de sistemas, estructuras y cuál es la coordinación de los stakeholders o los interesados, la generación de señales y el manejo de los datos, cómo se hace la evaluación del riesgo y cómo se maneja este riesgo y se comunica. Bueno, estos indicadores, esta herramienta de indicadores, nace a partir del programa de fortalecimiento de sistemas farmacéuticos y bueno, cómo lo implementaron o cómo lo elaboraron. Se revisó la literatura publicada y no publicada sobre los indicadores de farmacovigilancia y encontraron aproximadamente 200 indicadores. Y de ahí se propusieron solamente 88. ¿Por qué? Bueno, se descartaron aquellos que ya estaban repetidos o los que estaban incluidos unos en otros. Es decir, hay un indicador que combinaba 2 y se consideró más pertinente la inclusión del combinado. Y bueno, a partir de estos 88 indicadores, se definió un panel de expertos y ellos definieron que la pertinencia nada más de 43 indicadores, 26 básicos y 17 complementarios. La MSH, que fue la creadora de esta herramienta, cabe destacar que es una organización no lucrativa que tiene como finalidad brindar a los gobiernos y a instituciones de salud herramientas para un funcionamiento efectivo de los sistemas de salud. Bueno, entonces, ¿de dónde nace esta necesidad de crear indicadores? Bueno, nace de que no existía un consenso acerca de cómo se constituye un sistema de farmacovigilancia bien establecido. Es decir, no teníamos las reglas o como dicho de otra manera, no existe un sistema universal que establezca las métricas para evaluar los sistemas de farmacovigilancia. Y bueno, aunada a esta situación, la falta de capacitación y de interés y ver la farmacovigilancia como un proceso muchas veces administrativo, como un cumplimiento, más que como un proceso clínico, nos lleva a esta heterogeneidad en procedimientos, en métodos y en la forma en que gestionamos todas las actividades de farmacovigilancia. Entonces, en esta necesidad de homologar es que nace la creación de los indicadores. Pero bueno, ya hemos hablado de indicadores y no hemos dicho todavía qué es un indicador de farmacovigilancia. De manera general, un indicador es una medida objetiva y específica que nos permite evaluar una situación que es de interés en contraste con una situación de referencia y también nos permite medir progresos en los sistemas, evaluar servicios y evaluar actividades. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este concepto de indicador como medida objetiva y específica en farmacovigilancia? Bueno, pues en farmacovigilancia serían
medidas de insumos, procesos, productos o resultados que estén relacionados con los sistemas de salud, sistemas y servicios de salud, y que nos proporcionan información para medir con qué nivel de éxito se están logrando los objetivos de un programa de farmacovigilancia. Y si nosotros quisiéramos resumir todo esto, podríamos decir que son herramientas que nos proporcionan índices para la evaluación de nuestro sistema. Entonces, estos indicadores deben estar construidos o deben tener atributos que aseguren su fácil integración en los sistemas de farmacovigilancia, y de ahí nos podríamos agarrar de características muy puntuales como son Alcoa, Smart o Crema. Y ahorita los vamos a desmenuzar poco a poquito. Entonces, ya que vimos que es un indicador, ¿cuál sería el objetivo de los indicadores de farmacovigilancia? Bueno, el objetivo sería proporcionar medidas que nos permitan evaluar el estado de la farmacovigilancia, las actividades y el impacto que están teniendo estas actividades a cualquier nivel del sistema de salud, y siempre, y no hay que perder esto, que el enfoque es garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Esto hablando de manera muy general y como el objetivo principal. Sin embargo, también podemos desmenuzar ese objetivo en objetivos más específicos. Entonces, algunos de los que me gustaría mencionar, para no mencionar todos, es evaluar el progreso y permitir la priorización de esfuerzos. ¿Por qué? Porque podemos ponernos metas o podemos ponernos una medida basal, y entonces si nosotros implementamos alguna actividad, sistematizamos algo o incluso encontramos algún fallo, esto nos va a permitir medir en qué medida estamos progresando o si hay algo que tengamos que corregir, que también vendría de la mano del siguiente objetivo, que es medir el impacto de las intervenciones. Estas medidas, como tienen también estos indicadores, como también tienen el objetivo de homologar la medición de las actividades de farmacovigilancia o de homologar, también nos van a permitir hacer la comparación de las actividades de farmacovigilancia entre países, entre regiones geográficas y entre instituciones o establecimientos sanitarios. Y al final del día, todo esto nos lleva, o todas estas medidas e impactos, nos llevan a proporcionar información a los gobiernos y a los sistemas de salud para permitirles tomar las medidas adecuadas y garantizar la seguridad del uso de nuestros medicamentos. Entonces, la importancia va a ser introducir, como es igual que el objetivo, la importancia de la farmacovigilancia, principalmente introducir la cultura de seguridad del paciente, fomentar el uso racional de los medicamentos y por ende vamos a incidir positivamente en la calidad de la atención de salud. Y ya hablando más específicamente, bueno, como mencioné, nos permite determinar valores basales y buscar causas raíces o tendencias. Entonces, ¿cuál es el alcance de estos indicadores? Los podemos dividir en 4 grandes grupos. Puede tener un alcance de una unidad de farmacovigilancia local, como puede ser una unidad de farmacovigilancia de un hospital, de una industria farmacéutica. Puede también tener un impacto o un alcance a nivel organización o conjunto de unidades de farmacovigilancia. Yo sé que nos acompañan muchos colegas de otros países. Yo puse entre paréntesis IMSS, pero IMSS es la cadena de hospitales de seguridad pública que tenemos en México. Entonces podríamos tomar todos estos valores como conjunto de hospitales. También podríamos hacer estas mediciones a nivel sistema de farmacovigilancia, llámese COFEPRIS, FDA, EMA, o bien como un sistema global de farmacovigilancia de industria farmacéutica global o el mismo Uppsala Monitoring Center, ¿no? Entonces, ¿cuál es el aprendizaje de esta diapositiva? Es todas estas índices de farmacovigilancia, estos indicadores, los podemos utilizar desde una unidad de farmacovigilancia local, es decir, una unidad, hasta un sistema completo. Y bueno, ya les había platicado un poco que estos indicadores deben estar construidos o deben tener sobre características muy puntuales. Entonces, creo que la mayoría ya nos hemos topado con los SMART.
porque también son criterios que nos ayudan incluso a construir objetivos, ¿no? Entonces, el SMART se refiere a que nuestro indicador debe ser específico, debe ser medible, alcanzable, realista y debe tener un marco de tiempo. Pero encontré este otro criterio que también me gusta mucho para construir indicadores y se me hace que es fácil de recordar, y es el criterio CREMA. La primera característica que nos dice que debería tener es que nuestro indicador debe ser claro. ¿A qué nos referimos con claro? Es que debe ser entendido por cualquier persona, sea parte del sistema de farmacovigilancia o no. También debe ser relevante y con relevancia nos referimos a que sea pertinente para lo que queremos medir. Que sea económico. El tema de que sea económico también va de la mano con que sea reproducible, que esté disponible a un costo razonable, que sea adecuado para lo cual queremos medir, que nos dé una base suficiente para estimar el desempeño de lo que deseamos y que sea monitoreable. Y bueno, como les había adelantado un poco, esta charla va muy de la mano del manual de la OMS. Entonces vamos a ver específicamente, nos vamos a basar en este documento y vamos a hablar de su clasificación y y de la importancia de los indicadores que plantean en este documento. La OMS tiene un total de 63 indicadores y los divide, utiliza dos jerarquías o dos divisiones. La primera es por tipo de tarea y por tipo de tarea los divide en estructurales, de proceso y de resultado. En este orden. Aquí sí el orden sí afecta el producto, entonces vamos a verlos así. Y por otro lado también los clasifica por relevancia, los básicos y los complementarios. En el caso de los básicos, son aquellos que son altamente relevantes, importantes y que son muy útiles para caracterizar nuestro sistema de farmacovigilancia. En el caso de los complementarios, son aquellas medidas adicionales que si bien se consideran relevantes, también la omisión no afecta la evaluación integral del sistema de farmacovigilancia. Nos dan más un overview general, pero no afecta en realidad la evaluación, complementa, como su nombre lo dice. Entonces vamos a ver que estos por tipo de tarea y por relevancia se mezclan. Y ahorita digo por qué digo que se mezclan o hacen un mix. Bueno, pero antes de pasar a las mezclas, les quiero hablar que también existe otra parte que se llama background information. Y esta background information se refiere básicamente a información demográfica. Entonces vamos a tener información demográfica, pero también vamos a tener información de economía, del sistema de salud, el escenario farmacéutico político. ¿Por qué es importante? Hay una frase muy famosa de un expresidente en México que dice que no solo somos genética, también somos contexto. Entonces, ¿por qué es importante conocer todos estos aspectos? Bueno, porque los datos de farmacovigilancia pueden ir de la mano el sistema de salud del país, de la mano de cuánto acceso hay a los medicamentos en ese país, incluso en cuestiones de género, cuántas mujeres u hombres conforman la población, ¿no? Entonces es importante tener esta información, es igual, tiene un carácter complementario, pero sería fundamental también poder contar con ella. Bueno, entonces, en esta charla, como ya vieron, son 63 indicadores, son muchísimos. Voy a abordar nada más los más relevantes, que serían los básicos. Son 10 estructurales, 9 de proceso y 8 de impacto o de resultado. Y les decía que estos se podían mezclar, los de por tipo de tarea y por relevancia. Entonces, si ustedes recuerdan, teníamos estructurales, de proceso y de resultado en tipo de tarea y teníamos básicos y complementarios. Entonces, vamos a hacer mezclas y vamos a tener básicos estructurales, complementarios estructurales, básicos de proceso, complementarios de proceso y lo mismo con los de resultado.
Entonces, ¿qué son los indicadores estructurales? Bueno, los indicadores estructurales evalúan justamente la existencia de estas estructuras, estos andamios, estos sistemas clave para la construcción del entorno de farmacovigilancia. Y también nos ayudan a evaluar si existe una política o un marco normativo que nos permita operar en farmacovigilancia. Entonces, evalúan básicamente los elementos que le dan la visibilidad al sistema de farmacovigilancia y estos indicadores son de carácter cualitativo. Lo que van a evaluar, estos son los 10 indicadores que propone la OMS de estructura, es que sus respuestas son respuestas dicotómicas. Vamos a ver si existe o si no existe el elemento que nos están preguntando. Y aquí me gustaría que viéramos cuál es el primer indicador estructural básico. Y es, ¿existe una unidad, un departamento o un centro de farmacovigilancia? Creo que justamente la primera pregunta que tendríamos que responder antes de empezar a evaluar, ¿no? Que vamos a evaluar si no existe una unidad o un departamento. Nuestro segundo indicador estructural esencial es la existencia de una disposición legal o una legislación para llevar a cabo farmacovigilancia. Si existe o no existe. Este indicador es importante porque es un indicador que a pesar de que podemos responder, que podemos medir, no es un indicador que nosotros podamos controlar, ¿no? Esto sí depende completamente de la autoridad sanitaria local. Otro que me gusta muchísimo es el 6, que es la existencia de un formulario estándar para la notificación de reacciones adversas en el entorno. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque la clave de nuestra actividad de farmacovigilancia, el core de nuestra operación y lo que nos va a dar la pauta para todas nuestras demás actividades va a ser la recepción de estos reportes de eventos adversos, ¿no? Entonces, primero tenemos que saber si ya existe un formulario estandarizado para hacer estas notificaciones. Y otro indicador que me gustaría que analizáramos es el 9. La existencia de un boletín informativo, hojas de información o sitios web para la difusión de información de farmacovigilancia. Entonces, ¿cómo vamos a recibirlos? Bueno, pues podemos fomentar este reporte, ¿no? Ahora, como vimos, estas son de carácter cualitativo, sino ¿qué limitación le veríamos a este indicador, por ejemplo, del boletín informativo? Sabemos que a lo mejor existe un boletín informativo, pero no sabemos la calidad de información que tiene este boletín. Este indicador no nos permite medir ese tipo de aspectos. Y otro aspecto, otra limitación que podría también tener este indicador es no nos permite definir con qué frecuencia es adecuado hacer este tipo de difusión de materiales. Entonces vamos viendo también cuáles son las limitantes de nuestros indicadores. Por otra parte, también tenemos los indicadores de proceso. Bueno, estos indicadores de proceso evalúan cuál es el alcance ya de nuestras actividades de farmacovigilancia. Es decir, nos van a ayudar a evaluar ya sea de manera directa o indirecta el grado de funcionamiento de nuestro sistema de farmacovigilancia. Y bueno, se centran básicamente en los mecanismos de recolección, recopilación, análisis y evaluación de los reportes o de las notificaciones de eventos adversos. Y en este caso, estos indicadores de proceso ya tienen un carácter cuantitativo. Entonces, vamos a verlos. Estos son los 9 básicos propuestos por la OMS, como son cuantitativos, bueno, nos vamos a enfrentar a cifras, porcentajes, cocientes, ¿no? Podemos analizar el primero. El primero nos dice número total de notificaciones de reacciones adversas recibidas en el año anterior del calendario. Bueno, pues este indicador, si lo leemos poco a poco, nos va a decir básicamente el número de notificaciones recibidas anualmente en ese centro o a nivel global, depende el scope que le estemos dando, ¿no? Lo que estemos evaluando. Si lo ponemos a un nivel extra hospitalario, no, de paciente ambulatorio, podríamos pensar en cuántas notificaciones está generando la población. Pero también, si lo ponemos en un ambiente hospitalario, nos podría hablar de las notificaciones o de la disposición que tienen los profesionales de la salud para notificar.
Ahora bien, ¿cuál sería una limitante de este tipo de indicadores? Nos dice cuántos, pero no nos habla de la calidad del reporte que estamos recibiendo. Entonces, ahí nuevamente encontramos una limitante. ¿Cómo podemos resolver este tipo de problemáticas? Bueno, también es por ello que existen los indicadores complementarios. Por otro lado, el segundo podríamos analizar también número total de notificaciones en la base de datos nacional, regional o local. ¿De qué nos habla este indicador? Bueno, nos habla del tamaño de nuestra base de datos. Y bueno, así podríamos ir uno por uno, ¿no? Y bueno, el tercer gran rubro es indicador de resultado o de impacto. Y a mí me gustan mucho estos indicadores y que creo que son los que a veces menos están implementados en las unidades de farmacovigilancia. ¿Pero por qué me gustan mucho? Porque ya es lo práctico, ¿no? Hacia dónde llevamos. Si el core de nuestra actividad es reunir todas estas notificaciones de eventos adversos, ¿cómo aplicamos toda esta información? ¿En qué desemboca todo este análisis, no? Entonces, el objetivo principal de estos indicadores de resultado de impacto es medir los efectos, es decir, los resultados o cambios de las actividades de farmacovigilancia y mide el alcance de los objetivos. Entonces, en esencia, estos tienen como objetivo garantizar la seguridad del paciente. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, cuántas alertas sanitarias se desencadenaron a partir de las notificaciones que tuvimos. Entonces, bueno, por eso el ejemplo aquí de las alertas sanitarias de COFEPRIS o, por ejemplo, la Autoridad Sanitaria de Argentina, ANMAT. Y bueno, estos son los indicadores de impacto básicos que propone la OMS. El primero, vamos a leerlo, y es número de señales detectadas en los pasados 5 años por el Centro de Farmacovigilancia. ¿Y por qué es aplicable? Bueno, por aquí vamos a ver señales y ya sabemos nosotros que una señal es aquella información notificada sobre una posible relación causal entre un evento adverso y el uso de un medicamento y que, bueno, esta información no había sido previamente documentada. Por otro lado, también tenemos, por ejemplo, el número, el cuarto. Y voy a tocar algunos porque también tienen sus limitantes. El cuarto nos habla del número de muertes relacionadas con medicamentos por cada 1000 pacientes atendidos por el hospital por año. Aquí nos habla particularmente de un ambiente hospitalario. Podremos extrapolarlo, podemos adecuar también estos indicadores a nuestras necesidades, a las necesidades de nuestra unidad, pero generalmente este tipo de datos se obtiene de un registro civil y pocas veces el certificado de función nos puede dar información que relacionamos con que la muerte estuvo relacionada con el uso del medicamento, ¿no? Pocas veces es la razón que puede estar declarada en este documento. Por otra parte, también tenemos en el 8, por ejemplo, el costo promedio de la hospitalización relacionada con medicamentos. Muchas veces este tipo de indicadores requiere de análisis epidemiológicos, requiere de encuestas, de investigaciones que probablemente son muy costosas. Tanto el costo financiero, económico, como el costo en recursos. Pero también nos dan una gran pauta para poder desarrollar otras estrategias y minimizar si el costo está siendo muy alto desde un punto de vista económico. Esto puede impactar justamente y podemos darle información a nuestras autoridades sanitarias para tomar medidas referentes, ¿no? Y bueno, hasta aquí ya vimos cuáles son los indicadores, qué es, cuál es su objetivo, cómo se dividen. Pero bueno, ahora si nosotros quisiéramos implementar estos indicadores, ¿cuál sería el proceso de manera general? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es un análisis situacional de nuestra unidad de farmacovigilancia. Ahí tiene la H porque es hospitalaria, pero podría ser cualquier unidad de farmacovigilancia. ¿Cómo podemos hacer este análisis situacional? Bueno, lo podríamos realizar mediante un FODA, ¿no? Evaluar cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades. Y posterior a eso, se recomienda hacer una revisión exhaustiva de la literatura y a partir de ello proponer indicadores.
En la literatura podemos decir artículos, podemos decir otras normativas, normativas locales, etcétera. Este tipo incluso de herramientas, IPAD, el manual de la OMS, etcétera. ¿Cuál es el objetivo de esta revisión? Bueno, asegurar la pertinencia, la solidez científica y la aplicabilidad de nuestros indicadores. Y como tercer paso tendríamos validar la propuesta de estos indicadores. ¿Y cómo podemos validar esta propuesta? Pues lo podríamos hacer a través de un panel de expertos, que es como lo hizo la OMS, como lo hizo IPAT. Y bueno, uno de los métodos que me gustó por ahí leer, yo no conocía esto, es el método Delphi, a lo mejor ustedes sí han escuchado de él. Y bueno, este método Delphi tiene como objetivo llegar a un consenso entre un grupo de expertos que analizan un problema. Y bueno, ¿cómo nace todo esto? Bueno, Delphi de Delfos, que fue allá, aquí abajito podemos ver, fue el recinto del templo de Apolo, donde estaba el oráculo de Delfos. Y se utilizaba para consultar a los dioses a través de una sacerdotisa acerca de las decisiones que ellos debían tomar. Y eran los expertos los únicos encargados de poder interpretar y tomar una decisión de acuerdo a esto. Entonces, el método Delphi hoy en día se ha vuelto o se ha reducido un poco a este acuerdo entre especialistas, ¿no? Y un aspecto muy importante en esta metodología es la selección de los participantes, pues como es un consenso de expertos, cada uno nos va a dar su expertise y el resultado puede estar bien fundamentado con base en la experiencia y el conocimiento de las personas que hayamos seleccionado para hacer este tipo de consenso. Bueno, entonces lo primero que tendremos que hacer va a ser definir el tema, en este caso pues nuestros indicadores, hacer un cuestionario, definir a nuestros expertos, informar a nuestros expertos acerca de su participación, distribuir el cuestionario. Y algo que me gusta mucho también es que este método Delphi puede ser un método velado. Es decir, lo que busca el que sea ciego es que no se conozcan los participantes entre ellos y que no influya el criterio de uno sobre el criterio de la siguiente persona. También es un proceso, y se recomienda que sea un proceso iterativo, es decir, perdón, que haya varias vueltas, se aplica el cuestionario y si no se llega a un consenso, entonces se vuelve a aplicar el cuestionario. Ay, una disculpa. Lo siento, mascotas en casa. La idea de que sea un proceso iterativo es que poco a poco se vayan resolviendo los puntos no resueltos, valga la redundancia, o los conflictos que puedan existir incluso mediante el cambio de las preguntas, de manera que los expertos se vayan decantando por una sola decisión. Y bueno, entonces, ¿cuál sería el formato de un indicador? Primero tendríamos que definir a nuestro indicador, después tendríamos que describir describir el indicador y cuál va a ser su uso, es decir, qué va a medir, cuál va a ser su alcance. Después vamos a definir de este indicador de dónde vamos a tomar la información, cuál va a ser la fuente o nuestros métodos de recolección. Bueno, nuestras principales fuentes de información pueden ser las bases de datos de la industria farmacéutica, las bases de datos nacionales, los registros hospitalarios o podemos hacer encuestas. Y también hay que definir cuáles van a ser las limitaciones de nuestro indicador. ¿Qué consideraciones previas debemos tener a la implementación? Bueno, debemos considerar si se ha definido adecuadamente el indicador, si ya se establecieron los mecanismos para registrar y obtener la información que necesitamos, sobre todo, y esto es muy importante, si se ha comunicado adecuadamente al equipo de farmacovigilancia qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer, dónde se va a hacer y quién lo va a hacer. Es muy importante que estemos no solo entrenados en detectar un evento adverso, sino que cada uno tenga un rol y una actividad asignada. Y bueno, si se han establecido alguna acción ante el incumplimiento del indicador. Otras consideraciones que podemos hacer es al momento de implementarlos, es poco realista pensar que se va a dar un 100% de cumplimiento.
Pero sería importante plantear fechas de alcances de objetivos. A lo mejor podemos poner nuestros indicadores y nuestra primera medición podría ser un valor basal y mediante acciones de sistematización, de mejora continua, etcétera, podemos ver cómo va progresando este sistema, ¿no? Que al final es el objetivo. Si hay una meta interna o un requerimiento regulatorio, cabe destacar que muchos de esos indicadores, como había dicho, están basados en las normativas locales. Bueno, este indicador debe reflejarlo, que se cumplan estos requerimientos. Es mejor sistematizar para mejorar los procesos. Y como ya dije en la diapositiva anterior, la comunicación y el entrenamiento van a ser fundamentales. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo de un indicador. Vamos a ver un indicador de carácter cuantitativo y un indicador de carácter cualitativo. Entonces, en este caso es el cuantitativo y vamos a ver paso por paso. Indicador. ¿Cuál es nuestro indicador? El título va a ser casos sometidos a la autoridad reguladora en tiempo, ¿no? El tiempo que nos demarque nuestra normativa local. Y la definición va a ser que mide el porcentaje de casos graves, no graves, sometidos en tiempo establecidos por la autoridad regulatoria contra el total de casos sometidos, ¿no? En nuestro numerador va a ser el número de casos que sometimos en tiempo y nuestro denominador va a ser el número total de casos sometidos a la autoridad regulatoria. Es un cociente, es un tipo de dato cuantitativo, numérico. La fuente en este caso va a ser nuestra base de datos de farmacovigilancia. El rango lo vamos a poner entre 0 y 1 y también, como les decía, a lo mejor en una primera vuelta no podemos ponernos tan estrictos en el cumplimiento, pero sí deberíamos ponernos metas. En este caso vamos a decir que nuestro parámetro está entre el 0.95 a 1, es decir, va a haber un 5% de casos que a lo mejor no se someten en tiempo. La recurrencia la podemos poner nosotros y también tenemos que evaluar la necesidad de qué tan recurrente necesitamos que sea. Probablemente a lo mejor cuando nos acerquemos más a la meta o cumplamos siempre con ella, podemos a lo mejor espaciar estos indicadores. Eso ya es criterio de quien está implementando estas medidas. Y bueno, el ejemplo aquí vemos, ya tenemos ahí que en un año, en octubre de 2021, se recibieron 2.387 casos. ¿Cuántos sometimos en tiempo? Y al final nos dio un cociente de 0.95, ¿no? Que está dentro de nuestro objetivo. Aquí no tendríamos a lo mejor que implementar una medida, pero si no estuviéramos en cumplimiento, deberíamos pensar también qué vamos a hacer para mejorar. Y de ahí nos podemos valer de herramientas para encontrar la causa raíz. Y bueno, en el caso de nuestro indicador número 2, que es de carácter cualitativo, y es uno de los básicos estructurales, sería la existencia del responsable de la unidad de farmacovigilancia. Entonces, lo que evalúa es si existe o no una persona responsable y si hay una documentación que sustenta que esta persona es el responsable. No hay un denominador, no hay un numerador. El tipo de datos cualitativo, la respuesta es dicotómica. Y bueno, la fuente va a ser, en este caso estamos hablando de México, que exista un documento probatorio que se dio, que está registrado esta persona como responsable, el currículum del responsable, porque pues si está al frente de la unidad debe tener ciertas habilidades y características, etcétera. Y bueno, aquí hay algunos de los ejemplos más comunes de indicadores en la industria farmacéutica. Entonces, como parte del personal, a mí algo que me gusta mucho es, debe existir la unidad de farmacovigilancia, pero la unidad de farmacovigilancia la conforman las personas. Ellos son también quienes dan la estructura. Es importante también evaluar si contamos con los elementos suficientes para llevar a cabo las actividades de farmacovigilancia. ¿Cómo podemos determinar si tenemos los elementos suficientes? Habría que hacer un cálculo del volumen de trabajo que estamos teniendo, qué volumen de trabajo puede absorber cada persona y bueno, de ahí determinar cuánto personal necesitamos. Entonces, en la industria farmacéutica tenemos ejemplos como necesitamos relativos al personal, a la capacitación, a la recepción y el procesamiento de casos, algunos, como ven, carácter cuantitativo, otros cualitativo, la interacción entre otras áreas
si se hace notificación, si se hacen reconciliaciones entre estas áreas por el intercambio de la información, si se están haciendo los seguimientos adecuados, entre otras. Y bueno, eso también me gusta. ¿Cuál es la perspectiva de los indicadores de la unidad de farmacovigilancia, particularmente en México? Y bueno, esto lo saqué de esta guía de farmacovigilancia que ustedes ven para los centros institucionales. Y bueno, la propuesta de nuestro centro nacional es que cada hospital sea su propio punto de referencia a lo largo del tiempo. Entonces, no hay valores ideales o recomendados establecidos, pero es como mejora continua, ¿no? De ti mismo. Entonces, me gusta esa perspectiva, aunque si nosotros implementamos y homologamos, también en algún punto podemos hacer esta comparación entre un hospital y otro. Y bueno, de aquí ya llegamos a las conclusiones y como conclusión les puedo decir que para lograr esta farmacovigilancia traslacional, es decir, pues que todo este conocimiento que estamos generando sobre los eventos adversos se transfiera de una manera eficiente a la práctica clínica y con ello a una farmacoterapia mucho más segura, es necesario contar con datos verdaderamente relevantes, exactos y que sean detallados y que estos datos hayan sido recolectados de una manera sistematizada y estandarizada. ¿Y por qué? Pues porque eso nos libera de la subjetividad propia de un juicio clínico de los profesionales de la salud. Es muy importante que o todos estamos aquí por eso, porque la seguridad es la piedra angular de todo sistema de manejo y uso de medicamentos. Y bueno, les preparé algunos documentos como la guía de la OMS, IPAT, algunos artículos que hablan de los unidades de farmacovigilancia, de los indicadores para las unidades. Entonces, si quieren escanear ese código QR, accesan a mi Drive y ahí hay una carpeta con los archivos. Y si tienen alguna duda, quieren comentarme algo más adelante o quieren estar en contacto conmigo, bueno, me pueden encontrar en LinkedIn. También quiero cerrar con esta frase, ¿no? La tarea de evaluar la seguridad de los fármacos es tan grande que sería una locura tratar de disuadir a cualquiera que quisiera colaborar con ella. Entonces, todo el que quiera colaborar con farmacovigilancia es bienvenido. Y bueno, aquí está la bibliografía. Muchas gracias, colega, por la presentación. Muchas gracias por compartirnos todo este conocimiento tan importante referente al tema de los indicadores de farmacovigilancia. Vamos a leer comentarios del público. A partir de este momento ya pueden habilitar sus micrófonos si lo desean para hacer una pregunta, pero primero voy a leer saludos de personas de distintos países, de Brasil, de México, de su país. Comentarios de público. Tenemos que Francisco Sierra mencionó como una pregunta que si estos indicadores son ejemplos para que utilizan las agencias para evaluar la implementación de los programas de farmacovigilancia, pero luego comenta que ya veo que sí, que al parecer su pregunta fue ya respondida. También menciona otros comentarios como que también se ve en la herramienta de la OMS la certificación de las ARN. ¿Quiere comentar algo ahí? La verdad no sé a qué se refiere el acrónimo ARN. Los estaría engañando. Pero si me pueden decir, igual y podemos comentar el punto. Bueno, listo. Entonces esperamos al participante Francisco para que nos pueda colaborar. Comentarios de las publicaciones Agencias de esta Regulatorias presentación. Nacionales, ¿verdad? Ah, ok. Me quedé pensando, sí. Para recordarles también que esta presentación va a estar publicada en nuestras redes sociales, en YouTube, en el chat ya se publicó el link de nuestra cuenta, se estará publicando en los siguientes días, en la cual recomendamos mucho suscribirse, darle clic a la campanita para recibir notificaciones de lo que vayamos publicando. También hay muchos comentarios de felicitaciones, agradeciendo su presentación, reaccionando muy positivamente en esta presentación. A mí me gustaría hacer un comentario para complementar. Claro. Frente al tema técnico que usted muy amablemente nos compartió sobre el entendimiento de los indicadores, también complementar con lo que yo le digo la parte operativa o administrativa de los indicadores, conocer
cómo organizar la información en los indicadores, en la cual se manejaría ya a través de un cuadro de mando. En la cual, porque como hay tanta información, estamos en la época digital en donde hay tanta información, hay que saber organizar la información en bases de datos o en hojas de cálculo para poderlo resumir en un indicador. Entonces es muy importante conocer la esencia del indicador, no colocar un indicador como tal. Para eso muy amablemente usted compartió un documento referente a nivel mundial de la guía de los indicadores, pero también ver cómo cada quien, de acuerdo a su contexto, cómo puede visualizarlo para que el público pueda entender el mensaje que queramos dar, queramos mostrar. Claro, de acuerdo. Un comentario y pregunta, José Luis dice, saludos, excelente presentación. ¿Aplicarían los mismos indicadores para unidad de farmacovigilancia en centros de primer nivel? Sí. Sí, esa es como la bondad, una de las características de esta propuesta de indicadores, ¿no? O sea, tenemos ya varias propuestas en varios documentos, pero siempre podemos hacer ajustes para nuestras unidades de farmacovigilancia y las necesidades en particular. Entonces, si hay algún requerimiento del centro de primer nivel que no tenga otro centro, podemos adaptarlo. Perfecto. Giancarlos comenta, en caso de tener indicadores dicotómicos, ¿cómo podemos evaluar el grado de cumplimiento? ¿Solo sería posible medirlos una sola vez? Saludos desde Perú. En el caso de los dicotómicos, todos los indicadores deben tener una medida de frecuencia, entonces no solo podemos medirlos una vez. Muchas veces hay indicadores que, por ejemplo, los de impacto, los farmacoeconómicos que requieren un análisis o más recursos, como había dicho, físicos, económicos. Entonces, ahí podríamos espaciarlos más. En el caso de los dicotómicos, podremos hacerlos anuales o podremos hacerlos semestrales. Generalmente todos estos dicotómicos se recomienda hacerlos por lo menos una vez al año. Perfecto. También recordarles, público, que esta es presentación por ser gratuita, no genera certificado de asistencia. El link ya nuevamente lo voy a compartir. En el chat. También voy a compartir pantalla un momento también para mostrarles las redes sociales. Confirman si ven la pantalla. La cual nosotros manejamos distintas redes sociales en las distintas páginas. Entonces ahí podrán acceder en los siguientes días a esta presentación. También quisiera complementar otro comentario, es realizar diagnósticos, como usted muy bien mencionó, que la principal pregunta es si se cuenta con una unidad área, departamento de farmacovigilancia. Entonces siempre ayuda mucho como para estar ubicados y tener un punto de partida de cómo está, si la institución al menos tiene esa unidad área o departamento, y trazar ese norte. Sí, completamente de acuerdo. Muchas veces en la mayoría de nuestros países ya existe una normativa en la cual cualquier institución de salud requiere de una unidad de farmacovigilancia, pero también tristemente hay países que todavía no existe este requerimiento. Se les recuerda que sí, ya está habilitado el micrófono, pueden con mucho gusto habilitarlo y hacer su pregunta. Ves un comentario a leer acá. Caterine Prada menciona que para establecer metas en los indicadores se tiene en cuenta la ocupación o camas días paciente, o se puede iniciar por un número tipo 10 reportes mensuales. Sí, o sea, puedes implementar tus indicadores y como les decía, tomar tu primera medida como tu medida basal y ver cómo va progresando, ¿no? A lo mejor no ponerte una meta. Metas sí nos podemos poner las dicotómicas, ¿no? En tener un encargado, en tener una unidad, etcétera, pero a lo mejor en las que son cuantitativas y son de proceso, puedes ir moviendo estos parámetros que quieres alcanzar, estas metas. Y claro que también podrás utilizar los indicadores que a lo mejor tienes ocupacionales, ¿no? Si te estás dando cuenta que
10% presentan eventos adversos, pues a lo mejor eso se tiene que ver reflejado, ¿no? Así es. E incluso eso Francisco. nos permite, ay, discúlpame, Sí, nos adelante. permite, si nosotros tenemos los mismos indicadores, como había dicho, en 2 instituciones de salud y a lo mejor uno está teniendo más reportes de eventos adversos o uno tiene como mejor desempeño que el otro, habría que ver qué prácticas podríamos replicar de la otra institución de salud, ¿no? O qué fallos está viendo nuestro sistema, si son condiciones muy similares. De acuerdo, muchas gracias. Francisco. Sí, hola, buenas noches, Cristian. Un saludo, Mariana. Muchísimas gracias por la presentación. Hola. Excelente información. Una pregunta, Mariana, tú que estás en el mundo de los indicadores, no sé si hayas tenido chance de poder ver la diferencia de los indicadores de implementación los indicadores de farmacovigilancia de la herramienta de certificación de las agencias regulatorias nacionales. OPS se está moviendo a la herramienta global. Quería ver si tú has identificado algún cambio en esos indicadores que has visto en los indicadores de cumplimiento para las agencias y cómo eso puede tener un impacto para los distintos programas de farmacovigilancia en los países. Gracias. Ya, Francisco, te voy a quedar mal. Sinceramente no he hecho ese análisis, pero creo que es un punto muy interesante y creo que podría ser algo que a lo mejor podría complementar en esta presentación y nos ayuda a tener la información más actualizada. Entonces, me comprometo a echarle un ojito por ahí y complementar con algunas diapositivas antes de enviárselas. Qué chévere. Gracias, Mariana. No, a ti. Les recordamos que pueden utilizar su micrófono o escribir las preguntas o comentarios en el chat. Bueno, no viendo más comentarios nuevamente, colega Mariana, muchas gracias por su participación. Igualmente, muchas gracias al público por su asistencia. Los invitamos a participar el siguiente mes con el siguiente webinar a través de las redes sociales de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Que tengan todos una excelente noche. Gracias a todos. Gracias, Cris. Gracias, Pati. Y a los asistentes. Nos vemos. Vemos.